Comenzamos con el último tema del temario de economía de la empresa. Es el tema 4. Es un tema amplio pero bastante fácil y se denomina, como veis aquí, la administración de la empresa. Bueno, comenzamos el tema recordando cuáles son los departamentos funcionales o áreas funcionales de la empresa que ya vimos en el tema 1 y que se corresponde con cada uno de los temas que hemos ido viendo. En primer lugar, tenemos aquí el área de producción, que sería el tema 6, el área comercial o de marketing, que sería el tema 8, área de financiación e inversión, que sería el tema 11, recursos humanos, que sería el tema 5, este tema que es el que vamos a centrarnos en el tema 4 y luego este departamento que no vamos a ver, que es investigación más desarrollo más innovación. Ya sabéis que todas las empresas no tienen que tener todos estos departamentos porque ya, como ya vimos, en las pequeñas y medianas empresas, pymes, normalmente una de estas funciones están concentradas en un solo departamento. Vale, ya tenemos los departamentos, pero es fundamental que exista una organización, una administración de la empresa. Esta administración de la empresa lo hace, digamos, la dirección, equipo directivo de una entidad. ¿Y de qué se comprende esa administración de la empresa? ¿En qué consiste administrar una empresa? Pues aquí tenéis cada una de las diferentes funciones principales. En primer lugar, tendríamos la planificación de la empresa, cuáles son los objetivos y cómo voy a conseguirlo. Posteriormente, necesito organizar la empresa, cómo se va a dividir la empresa, qué tareas tiene cada uno de los trabajadores, cómo se va a organizar esa empresa. Vamos a dirigir a los recursos humanos, a los trabajadores, vamos a intentar motivarlos, vamos a intentar crear un liderazgo entre los trabajadores para que sigan a ese directivo y finalmente hay que realizar un control para ver si se están cumpliendo los objetivos que se marcaron en la planificación. Imaginaros un centro educativo. El director es el que administra y su equipo directivo lo que es el centro escolar o el instituto. Tiene que planificar cuáles son sus objetivos, tiene que organizar cada año cuáles son los departamentos, cuáles son los profesores que va a necesitar para cada uno de los departamentos, qué tarea van a tener cada uno de los profesores, qué va a ser jefe de estudios, quién va a ser el secretario. Luego también el director tiene que motivar a sus trabajadores, a los profesores, tiene que haber una comunicación entre alumnado, profesorado, dirección, así como dirección, profesorado, dirección. Y luego también tiene que haber un control a ver si los resultados de ese año han sido óptimos o no. Empezamos con la primera función del área de administración que hemos dicho anteriormente, que es la planificación de la empresa. Aquí vemos cada una de las diferentes fases y vamos a empezar cómo se planifica. Yo voy a poner el ejemplo de una panadería de mis primas que se llama Del Águila, que es una historia real, donde, bueno, pues tienen una panadería, montaron una cafetería. Y ahora, antes de la crisis, de la crisis del coronavirus, inauguraron su cafetería, otra cafetería nueva, grandísima, pues justo una semana antes del confinamiento. ¿Vale? Entonces, bueno, en primer lugar, para que ellas montaran ese negocio, esa panadería, pastelería, heladería, hicieron un análisis de la situación. ¿Cómo lo hicieron? Con un documento que ya conocéis que se denomina DAFO. El DAFO que medía las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la empresa. ¿Qué debilidad podían tener mis primas al montar la empresa? Recursos financieros. ¿Qué amenaza podrían tener? La competencia, aunque, bueno, actualmente, ¿cuál es la principal amenaza? Pues la crisis que estamos viviendo. ¿Cuál es su fortaleza? Pues que marcan la diferencia con la competencia porque tiene una gran variedad de pasteles, de tartas y además el ambiente del lugar que crean estéticamente es bastante bonito.
¿Y cuáles son las oportunidades? Pues que realmente buscaron un local gigante donde hay bastante tránsito de personas. Posteriormente, marcaron sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta pastelería? Vamos a ver que vamos a diferenciar entre misión, visión, objetivos estratégicos y operativos. ¿Cuál es la misión de la pastelería de mis primas? La misión pues es elaborar productos de calidad, que el cliente se sienta cómodo, tener una amplia variedad de productos artesanales. ¿Cuál es la visión? La visión donde le gustaría llegar. Pues puede ser un referente en las pastelerías de la provincia de Almería. Objetivos estratégicos son los objetivos que se marcan a largo plazo y los objetivos tácticos o operativos son los objetivos que se van a marcar más en el corto plazo. Posteriormente, seguimos con el diseño de estrategia. En los apuntes principalmente aparecen dos. Una es el liderazgo en costes, es decir, que mis primas se identificaran como una pastelería donde los precios sean más baratos que el resto de la competencia, liderazgo en costes, o en diferenciación. Diferenciación quiere decir pues que tengan algo que sea diferente al resto de la competencia y es la estrategia que ellas han optado. ¿Por qué? Porque, bueno, animo a que veáis imágenes en Instagram pues de la gran variedad que tienen de tartas y de pasteles y del lugar bonito donde están localizadas. En cuarto lugar, una vez diseñadas las estrategias, lo que vamos a hacer es implantar las estrategias. Para ello es necesario definir cuáles son las políticas, procedimientos y reglas de la pastelería. Las políticas son, digamos, los valores o los principios básicos de la pastelería o de la empresa. Los procedimientos serían qué pasos deben seguir ante un hecho determinado, por ejemplo, una queja del cliente, cómo tienen que actuar, escuchar, ofrecerle, mostrar comprensión, ofrecer disculpas y luego serían las reglas que son, digamos, lo que no se puede hacer y lo que se puede hacer. Pues, por ejemplo, no se puede fumar dentro del local, hay que llevar determinada ropa, hay que ser higiénico. En quinto lugar, tenemos establecer el presupuesto, es decir, tienen que determinar qué gastos van a tener y cuáles van a prever también los ingresos que tendrán. Y luego, finalmente, tenemos ya la última función y es el control. Es decir, tenemos que saber si los objetivos que se marcaron en la planificación pues se han conseguido, si las ventas estimadas, los ingresos estimados, los gastos, etc. De hecho, esta función es muy importante, la función de control, y de hecho la vamos a ver al finalizar el tema de una manera más amplia. Continuamos con la segunda función de la administración y tercer punto del tema, que se denomina la organización, organizar la empresa, una vez vista la planificación. Organizar la empresa, como ya sabéis, es establecer la estructura de la empresa para poder desarrollar la actividad empresarial. Pero antes de eso nos vamos a centrar en la evolución histórica de la organización del trabajo. Ya sabéis que una empresa antiguamente no tiene nada que ver con la complejidad que tiene actualmente las empresas. Y existen una serie de estudiosos que estudiaban las empresas para que los trabajadores pudieran aumentar su productividad. Entre esos estudiosos vamos a destacar a Taylor, que supongo que os sonará el taylorismo, supongo que lo había estudiado en otra asignatura. Fue un ingeniero que estudió cómo debía aumentar la productividad de los trabajadores
y sus premisas y sus estudios consideraba que el trabajador trabajaba mejor en solitario que con más gente, que las tareas debían dividirse y que cada trabajador debía ser asignado a la tarea donde fuera más idóneo, y los trataba como máquinas estudiando los movimientos exactos para desarrollar sus tareas para que no hubiera tiempos muertos. Estudiaban las tareas de manera minuciosa y estudiaban el movimiento del trabajador para que, como he dicho anteriormente, fueran lo más eficiente posible. Con este sistema de trabajo, imaginaros los trabajadores, los descontentos y desmotivados que estaban. Por lo tanto, luego surgieron otras teorías que vamos a ver. Una es la de Fayol y otra es la de Elton Mayo. Fayol, que es el que tenemos aquí, se parecía bastante a las ideas de Taylor, pero Fayol lo que amplió un poco más sus estudios no se centró solo en la organización del trabajo, sino en la función de administración, y aportó un concepto fundamental, que es la unidad de mando. Él decía que cada trabajador debía recibir órdenes de un solo jefe. Y igual que Taylor, también hablaba de la división del trabajo como fundamental para la empresa, para que el trabajador se especialice y aumente la productividad. El concepto de división del trabajo, no sé si acordáis, pero su origen tiene en Adam Smith, padre de la economía y autor de La riqueza de las naciones. Elton Mayo se diferencia bastante de los dos otros que hemos visto, donde considera es más humano y considera que las personas no deben ser tratadas como máquinas, que para aumentar la productividad del trabajador no solo consiste en aumentar su salario, que hay que escucharlos, hay que motivarlo, hay que reconocer su trabajo, y que también consideraba que los trabajadores trabajan mejor en grupo, a diferencia de Taylor y Fayol. Este psicólogo se hizo un experimento que se llama el experimento de Hawthorne, que está aquí, donde decía que aumentando la iluminación y los descansos de los trabajadores podría aumentar la productividad, y que estos no deberían ser tratados como simples máquinas. Ese experimento lo podéis ver en YouTube si os interesa. Seguimos con la organización de la empresa. Con esta pregunta lo que vamos a hacer es diferenciar entre la organización formal e informal. Visualmente tenemos aquí lo que es la organización formal, que sería esta de aquí, y aquí tendríamos la organización informal. La organización formal es la organización que tiene que ser aceptada por todos, que está indicada por la administración de la empresa, donde se determina cuáles son las responsabilidades y la tarea de los trabajadores, donde se establece cuáles son los departamentos de la empresa, quién es el responsable de cada uno de esos departamentos, y luego también se establece lo que es la jerarquía, es decir, la autoridad que tienen unas personas sobre otras. Por otro lado, tenemos aquí la organización informal, que es aquella que surge de manera espontánea porque somos personas, tenemos una serie de intereses, y puede ser que entre la dirección o el alto o la persona que se encuentra, digamos, en la alta dirección tenga los mismos intereses que un trabajador, y por lo tanto se puedan ir al cine o desayunar juntos. Es decir, se refiere un poco a las relaciones de amistad que surgen en la empresa. La dirección de la empresa tiene que tener en cuenta esta organización informal que surge entre los trabajadores, pues porque a veces de esta organización informal surge un líder que influye en los demás trabajadores, o también corren rumores o noticias falsas, y es importante que la dirección esté atenta ante estos hechos.
Seguimos con la pregunta de organización y nos vamos a centrar en lo que son los organigramas, que es lo que hemos visto anteriormente en la representación de la organización formal. Se define como la representación gráfica de la estructura de la empresa. En todo organigrama aparece, digamos, dos relaciones fundamentales. Una es la relación lineal que vemos aquí. La relación lineal se da cuando existe un jefe y un subordinado y el subordinado tiene que obedecer a ese jefe. Eso se llama relación lineal. Y luego tenemos la relación de staff, que es esta que tenemos aquí, que no requiere, no está en la jerarquía de la empresa, pero que sí forma parte de ella porque determinados asuntos o problemas intervienen para solucionar el problema de la organización. Por ejemplo, pueden ser, pues como dice aquí, abogados, también pueden ser contables, informáticos, etc. Dentro de la clasificación de los organigramas podemos ver organigramas que son mucho más detallados. Podéis ver en internet organigramas de empresas importantes. Algunos son más generales, otros son más detallados. Otro aparecen las personas con una foto y su cargo, pero para mí el más importante es según su forma. Según su forma, los organigramas pueden ser verticales, horizontales y radiales. Aquí tenemos las imágenes de cada uno de los organigramas. Vamos a empezar con el vertical, donde se ve visualmente muy bien la jerarquía, estando en la cúspide pues los altos mandos y en la base pues los subordinados. Luego tenemos el organigrama horizontal, donde destaca más las funciones que esa jerarquía y donde queda el jefe en el lado izquierdo y los subordinados en el lado derecho. Y finalmente tenemos el organigrama radial, donde los puestos más altos de dirección se encuentran en el centro y la jerarquía va de dentro hacia afuera. Hay que saber representar estos organigramas, pero no hay que saberse cada uno de estos departamentos. Tenéis que ver cuál es la forma de cada uno de ellos y representarlo como podáis. En el vertical ya sabéis que la dirección va en la cúspide y luego los subordinados van abajo. El horizontal va el director en el lado izquierdo y los subordinados en el lado derecho, y el radial, pues como vemos aquí, es un círculo y en el centro va la dirección más importante de la empresa. Seguimos con la organización de la empresa y nos vamos a una pregunta fundamental, que es la departamentalización. Esta pregunta ha caído varias veces y es, como dice su palabra, como su palabra indica, dice que la empresa se organiza y se divide en departamentos. ¿Qué pasa? Que cada una puede dividir la empresa en función de determinados aspectos. Por ejemplo, en la primera que vemos, la empresa está dividida por funciones. El director está, digamos, en la cúspide y luego tenemos las diferentes áreas. El director de producción, marketing, finanzas y recursos humanos. Pero en otras ocasiones también la empresa se divide por zonas geográficas. Fijaros, una gran empresa donde comercializa sus productos en diferentes partes del mundo. Pues puede dividir la empresa en departamentos, es el que se centra en España, en Francia, en Italia o en Portugal. Luego también hay otra empresa, fijaros aquí que nos vamos a centrar en Apple, que en vez de dividirse en funciones o zonas geográficas, se van a centrar en dividir la empresa en sus productos. Aquí tenemos director de iPhone, iPad, iPod, iWatch. Y finalmente tenemos cuando se divide la empresa por procesos de fabricación. Pues una empresa donde está el prensado, luego está la chapistería, luego la pintura y luego el montaje. Espero que hayáis visto la diferencia. Vosotros no tenéis que poner el mismo ejemplo, pero que sepáis que el de funciones divide la empresa según departamentos, que hemos visto ya. El geográfico, pues según zonas geográficas, Estados Unidos, España. El de productos, pues centrar en una empresa que venda diferentes productos, relojes, carteras, estuches. Y luego finalmente, pues según el proceso productivo, extracción,
pintura, montaje, etc. Esta forma de organizar la empresa nos recuerda el concepto tan importante que hemos visto anteriormente, que es la división del trabajo. Dividir el trabajo pues permite especializar a los trabajadores y aumentar la productividad. Seguimos con la estructura organizativa de la empresa. Quizás para mí esa es la pregunta más complicada del tema. Vamos a ver diferentes modelos organizativos y vamos a ver principalmente sus diferencias. En primer lugar tenemos el modelo lineal, que es este que vemos aquí, y como su palabra indica, podemos ver cómo existe lo que hemos llamado antes unidad de mando. Es decir, cada uno de los subordinados recibe órdenes de un único jefe. Acordaros de esta palabra, unidad de mando. Es un tipo de organización bastante simple, donde se refleja muy bien la jerarquía y la responsabilidad de cada uno de los integrantes de la empresa, pero donde al final la comunicación es bastante lenta porque hay muchos directores, las decisiones tienen que comunicarse por todos los niveles de la empresa. Si nos fijamos en el modelo funcional, ya no se cumple la unidad de mando, ya que los empleados van a recibir órdenes de los diferentes directores de las áreas funcionales. Estos directores son especialistas en su materia y por tanto eso es algo positivo en la empresa. Como inconveniente encontramos que puede surgir conflicto entre las órdenes que recibe el empleado de los diferentes directores. Seguimos con el modelo en línea y asesoramiento, que es este que vemos aquí, donde la principal diferencia con el modelo lineal es este departamento de asesoramiento denominado staff. Tenéis que acordaros que el staff no tiene autoridad dentro de la empresa, pero que sí que ayuda a la empresa en determinados asuntos concretos, como pueden ser pues abogados, pueden ser contables, pueden ser informáticos. Y finalmente tenemos el modelo matricial, que es la organización o estructura más compleja, donde combina la división por productos y por funciones. Veis que los empleados, fijaros en este de aquí, va a recibir órdenes de dos jefes fundamentales. El jefe de recursos humanos, que sería, digamos, el área funcional, además del jefe del producto iPad. Si nos vamos a este empleado de aquí, también recibe una doble, tiene dos jefes. Tendríamos el director de marketing por un lado, área funcional, y el director del producto iPhone. En los apuntes aparece otro modelo, que es el modelo comité, donde, bueno, pues un modelo de estructura organizativa donde un grupo de personas se reúnen para tomar decisiones, y es donde, bueno, pues desaparece la jerarquía a diferencia de estos modelos que hemos visto anteriormente. Continuamos con el tema y nos vamos a la tercera función de la administración de la empresa, que se denomina función de dirección y gestión de los recursos humanos. Es el cuarto punto del tema. ¿Qué consiste este punto? Pues ya sabéis que la dirección y gestión de los recursos humanos consiste en intentar que los trabajadores consigan los objetivos marcados por la organización. ¿Y cuál es la clave para que exista una buena dirección y gestión en una empresa? Pues que exista un buen liderazgo, que exista comunicación entre los trabajadores y la dirección de la empresa, y que los trabajadores estén motivados. Sobre la motivación tenemos aquí dos teorías que hemos visto en el tema 5, que no voy a explicar, pero que recordéis quién era Maslow y su pirámide de las necesidades, y Hedberg, que hablaba sobre los factores higiénicos y los factores motivacionales de los trabajadores. Luego tenemos aquí el liderazgo. Podemos hablar, según cómo sea el líder, podemos hablar de un liderazgo autoritario, que es cuando el líder es una persona
que impone sus decisiones, donde no deja las sugerencias por parte del resto de sus empleados, él manda y los demás obedecen. El democrático es un liderazgo donde existe una mayor participación, donde se tiene en cuenta cuáles son las opiniones de los empleados. Y finalmente el liberal o el laissez-faire, dejar hacer, es el liderazgo donde el líder marca unas pautas y luego deja muchísima responsabilidad y libertad al resto de trabajadores de la empresa. Sobre el tema del liderazgo, tengo que explicar una teoría muy curiosa que desarrolló MacGregor, y es la teoría que vemos aquí, que es la teoría X e Y. Es una teoría bastante importante que de hecho ha caído tanto tipo test como a desarrollar. Según esta teoría, MacGregor decía que el jefe o el director de una empresa iba a aplicar un estilo de liderazgo u otro en función de cómo veía a sus trabajadores. Clasificaba a los trabajadores en trabajadores X y trabajadores Y. Los trabajadores X son aquellos que ven el trabajo como malo, son aquellos que no tienen ambición, que no quieren responsabilidades, no tienen imaginación y son poco autónomos. Por otro lado, los trabajadores Y son aquellos que sí les gusta trabajar, que les gustan las responsabilidades, les gusta, son imaginativos, creativos, trabajan como para desarrollarse en su vida. Digamos que los X serían unos trabajadores malos y los Y los trabajadores buenos. Pues según MacGregor decía que si el líder veía que sus trabajadores eran X, estos de aquí, consideraba que lo que tenía que llevarse a cabo es un estilo de dirección autoritario. En cambio, si veía a sus trabajadores como unos trabajadores con ambición, con responsabilidad, como así se refiere a los trabajadores Y, tenía que llevar a cabo un estilo de dirección más participativo democrático. Esto lo podemos reflejar en las clases cuando yo, por ejemplo, veo a mis estudiantes que son autónomos, que pueden desarrollar su trabajo por sí solos, se planifican. La forma de dar clases es mucho más democrática que cuando, por ejemplo, son estudiantes que son más perezosos, que no son autónomos, que no saben trabajar por sí solos, donde llevaría a cabo un estilo de liderazgo mucho más autoritario. Sobre la comunicación, decir que la comunicación es fundamental para que haya una buena dirección de la empresa, y vamos a destacar entre una comunicación horizontal, que es la que vemos aquí, y la dirección y una comunicación vertical, que es estas dos que vemos aquí. La comunicación vertical se va a dividir en comunicación ascendente, cuando el subordinado se comunica con el jefe, y comunicación descendente, cuando el jefe se comunica con el subordinado. Y luego está la comunicación horizontal, que es cuando se produce entre personas dentro de un mismo nivel. Terminamos con esta función que es fundamental e importantísima esta pregunta, la función de control, donde se intenta ver si lo que se ha planificado pues realmente se está consiguiendo. Las diferentes fases de la función de control sería, pues en primer lugar, fijamos estándares, es decir, tenemos una previsión de vender tantas unidades o de ganar tanto dinero. Después vamos a medir los resultados reales y vamos a comparar lo que nosotros fijamos como estándar con los resultados reales, y si no coinciden vamos a intentar corregir y determinar qué es lo que ha pasado y por qué no ha funcionado y tomar las medidas oportunas. Fijamos en la segunda fase, en la medición de resultados. Aquí vemos que existen diferentes tipos de instrumentos de control, como son las auditorías, presupuesto y estadística. La empresa analiza los datos que ha obtenido a través de lo que sabemos ya que son las cuentas anuales, y esta función de control lo puede hacer la propia empresa, que se llama auditoría interna, o empresas especializadas, que se denomina auditoría externa.
Luego la empresa también tiene la posibilidad de comprobar lo que estimó de gastos y de ventas con realmente lo sucedido a través de lo que se denomina presupuesto. Y finalmente otra técnica serían las estadísticas, que es evaluar un poco la empresa a lo largo de en sus años anteriores, en el pasado, cómo se ha ido comportando las ventas y además de también estudiar un poco el sector y sacar conclusiones y ver si las medidas estudiadas son adecuadas para que la empresa consiga los objetivos marcados.